ejercicio de aplicación directamente. Antes, para que ustedes puedan hacer su tarea y puedan recordar un poco de lo que son los esfuerzos combinados, vamos a recordar un poquito del círculo de Moore. ¿Listo? Solamente para recordar un poco, porque los ejercicios en flexión asimétrica no son complicados. ¿Listo? Nosotros tenemos diferentes tipos de esfuerzos. Ustedes conocen el esfuerzo, por decirles algo, el esfuerzo a tracción, el esfuerzo a compresión y el esfuerzo a corte. Vamos a poner el plano de corte aquí. ¿Listo? Cada uno tiene sus nombrecitos. Este es de tracción. El siguiente es compresión. Y el último es de corte. ¿Listo? Tenemos estos tres por separados, que si se presentan en una estructura, ya sea viga o ya sea un perfil, si se presentan en una sola estructura de manera única, por decirles, tengo mi viga de este tipo. Uy, esa viga. Tengo una viga de este tipo. ¿Listo? ¿Qué pasa con esa viga? Si solamente tengo un esfuerzo que sea de compresión, esa es compresión pura y se llama esfuerzo simple. Si tengo, por decirles, como habíamos visto ya, un perno y tengo una fuerza que está yendo allá y otra allá, por decirles algo, una fuerza hacia la derecha y otra hacia la izquierda, tengo cortante puro, porque aquí no va a sufrir el perno tracción y compresión. ¿No es cierto? Esto es corte puro. ¿Por qué? Porque esta fuerza, que le voy a llamar P, va a ser perpendicular a la sección longitudinal de mi perno. Y esta fuerza también será perpendicular a la sección longitudinal del perno. Entonces, tengo esfuerzo de corte. ¿Y qué necesito para que sea esfuerzo de compresión o de tracción? Necesito una fuerza perpendicular a la sección transversal del perno, que sería esta de aquí y esta de aquí. Cuando tengo tracción en este caso y tengo corte en un mismo elemento, ¿qué sucede ahí? Ahí están los esfuerzos combinados. ¿Y cómo se aplica el círculo de Moore para estos esfuerzos combinados? Creo que esa es su tarea y es bastante sencillo. Es solamente recordar resistencia a materiales 1. Los que han tomado con el ingeniero Guido deberían saber de memoria, porque ese tipo no les deja probar si no saben el círculo de Moore. ¿Listo? Perfecto. Entonces, un esfuerzo combinado resulta de combinar tracción, compresión y corte, o corte y compresión, o corte y tracción. Esos son los esfuerzos combinados. De hecho, ya habíamos visto algún esfuerzo combinado cuando estábamos haciendo estructuras empernadas. ¿No es cierto? Hemos visto cómo se combinaba corte y flexión, corte y aplastamiento. Esos son ejercicios combinados. Pero ¿cómo aplico el círculo de Moore para estas cosas? Sencillo. Les voy a dar una pequeña pauta para que puedan hacer su tarea. ¿Cómo se aplica? Tengo mi perno, como hace rato, tengo esta madera y tengo esta otra. Listo. Tengo una fuerza de 5.000, para que se entienda. 5.000 kgs. Y hacia la izquierda tengo que tener la misma fuerza de 5.000. ¿Por qué? Porque mi elemento tiene que estar estático. ¿Qué quiero decir? En equilibrio. ¿Qué necesito para que sea un esfuerzo combinado? Necesito una fuerza también aquí, de 10.000, por decirles algo, kgs. Y aquí la misma fuerza que esté con 10.000 kgs. Kilogramos. Listo. Ese es un esfuerzo combinado entre tracción y corte. ¿Cómo se aplica el círculo de Moore? El círculo de Moore es algo bastante sencillo que resulta de traer una sección diferencial de esta parte. Necesito la sección diferencial de esta parte. ¿Qué significa una sección diferencial? Necesito una muestra pequeña de esa parte de mi elemento. ¿Por qué?
Si ustedes se dan cuenta, este 10.000 está jalando, está traccionando, este 5.000 está cortando. ¿Por qué? Porque este le está contrarrestando, y como no están uniformes, se están contrarrestando y están produciendo una falla por corte en esta sección. Aquí. ¿No es cierto? Entonces, ¿dónde va a fallar por corte? Aquí. Y si aquí está fallando por corte, significa que también aquí va a fallar por tensión. Entonces, agarro esta sección de aquí, me la saco y la voy a agrandar aquí. Le hago zoom. Ahí está. Listo. Bien. Ahora, para la aplicación del círculo de Moore, lo que tienen que entender es que esta figura está sometida a corte y a tracción. ¿Listo? Bien. Cuando está sometida a corte y a tracción, imagínense unos ejes referenciales Y y X, por decirles algo. Ahí está. Y y X. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que tengo yo cuando he sacado mi elemento diferencial? Estos ejes referenciales. Ahí está. Lo he volcado. ¿Qué voy a decir? Aquí estará Y y aquí estará X. Volcado. Ojo con eso. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Esta fuerza de 10.000 que está en el eje Y, la tengo que dibujar tal y como está. 10.000 dice hacia arriba, como está volcado, entonces, tracción. Cuando es tracción, y tienen que ubicarse por eso, ¿no? Cuando es tracción, tiene que jalar al elemento, de esa forma. Está jalando a mi elemento diferencial. Un esfuerzo de tracción. Listo. ¿Qué más voy a tener? Voy a tener un esfuerzo de corte. Pero el esfuerzo de corte, ¿qué va a provocar? Que mi elemento diferencial, quiera girar. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, este está jalando hacia allá y este otro está jalando hacia la izquierda. ¿Qué puede ocurrir con esto? ¿Se puede cortar? Claro que sí, pero el esfuerzo que se está generando es un esfuerzo de giro. Por ello, lo que se dibuja es lo siguiente. Una flechita aquí, una flechita aquí, otra aquí y otra aquí. De esa forma. ¿Qué significa? Que este elemento está siendo sometido a corte. Y lo único que tengo que hacer ahora es poner los esfuerzos. El esfuerzo de corte es tau, que será igual a la fuerza. ¿Cuánto es la fuerza de corte? 5.000. 5.000 sobre el área. Porque el esfuerzo es fuerza sobre área. Ahora, ¿qué pasa aquí? Voy a tener un esfuerzo de tracción, que será igual a ¿cuánto? 10.000 la fuerza sobre el área. Listo. Eso es todo. ¿Listo? Ojo con esto. Atención. Listo. Esto es lo único complicado para dibujar el círculo de Moore. Una vez obtenido esto, bueno, ni siquiera es complicado, ¿no? Una vez obtenido esto, lo único que tienen que hacer es agarrar los ejes referenciales, y de esto se trata el círculo de Moore. El círculo de Moore está dibujado en los ejes referenciales que se les va a llamar tau y sigma. Esfuerzo de corte y esfuerzo de tensión. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a decir? Este es mi punto centro, que será el punto 0, y después tengo que dibujar los puntos P. Punto P. ¿Cuál es el punto P? Sigma T, el sigma de tracción, coma, el tau. Y el punto Q también tengo que dibujar. ¿Cuál será el punto qué? El punto Q, perdón. El punto Q será sigma de compresión, o sigma Y le voy a llamar en este caso, coma, menos tau. ¿Listo? Y ustedes se preguntarán, ¿dónde está sigma Y? Ojo, a este sigma T el ingeniero Guido le llamaba sigma X, así que no se hagan mucho conflicto por eso. Y al tau le llamaba tau XY, ¿no es cierto? Yo le estoy llamando tau y menos tau. Y el ingeniero le llamaba tau XY y tau YX. Es lo mismo. ¿Listo? Ahora, aquí está el detalle, ¿no? ¿Tengo sigma T? Claro que sí, es de 10.000. ¿Tengo sigma Y? No.
No está graficado. Cuando no está graficado, cuando no hay sigma y generalmente en pernos no tengo sigma y, ¿qué significa que sigma y es 0? ¿Listo? Dibujamos esos puntos entonces. El punto P, sigma T, ¿cuánto es? 10.000. Y voy a dibujar 10.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000. Ahí está. 10.000 en el eje de los sigmas y en el eje de los tau me dice. ¿Y cuánto vale tau? 5.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Voy con una línea más o menos recta o lo más recta que se pueda. Ahí está. Ahí está. Este será entonces mi punto P. Listo. Ahora el punto Q. ¿Qué me dice? En el eje de los sigmas 0 y menos tau. Por tanto, menos 5.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Ahí está. Y ese será el punto Q. Tengo el punto P y el punto Q. ¿Qué tengo que hacer para dibujar el círculo de Moore? Simplemente tengo que unir esos dos puntos, el punto Q y el punto P. Listo. Una vez unido esos puntos, lo que tengo que hacer, ustedes en su cuadernito, tienen que venir centro aquí, a esto le voy a llamar sigma sub 0, que es justo la mitad de mi círculo, el centro de mi círculo. Centro en sigma sub 0, que es la intersección entre el eje de los sigma y la recta PQ. Hago centro aquí, con radio hasta P y trazo el círculo de Moore. Lo hago un poquito más pequeño. Ya está, algo así. Y ya tenemos nuestro círculo de Moore. Una vez dibujado el círculo de Moore, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trazar una línea recta aquí. Con verdecito la voy a trazar. Desde aquí, una línea perfectamente vertical. De esa forma. Y ya está. A partir de eso, yo voy a decir, en este punto estará tau máximo, el esfuerzo cortante máximo. ¿Cómo lo ubico? Tengo que venir aquí. Y aquí está. Ese será tau máximo. ¿Listo? Esa es tu tarea, les estoy ayudando en su tarea. ¿Dónde estará sigma máximo? Tengo que alargar el eje de los sigmas y donde se intersecte con el círculo, ese será sigma máximo. Sigma mínimo en el otro extremo. Sigma mínimo. Mínimo. ¿Y por qué mínimo está aquí? Porque a este lado son los negativos o los más pequeños. ¿Listo? ¿Qué más voy a necesitar saber? Esto de aquí. Esto es 2 alfa y esto será 2 beta. Y claramente 2 alfa más 2 beta me dan un ángulo de 90 grados. ¿Cierto? Listo. Ahora, esa es la forma gráfica. No hay más nada que hacer en el círculo de Moore. Ese es el círculo de Moore. ¿Para qué me sirve el círculo de Moore? Para hallar el esfuerzo cortante máximo y el esfuerzo de tracción máximo. La parte analítica es sencilla. La recordarán. Sigma sub 0, que es este sigma sub 0 de aquí, será igual a ¿qué? A sigma T, vamos a decir. Sigma T más sigma Y sobre 2. Esa es la formulita. Como sigma y es 0, entonces sería sigma t sobre 2. ¿Cuánto debería ser? Sigma t, 10.000 sobre 2, 5.000 debería ser. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Estamos casi ahí. Tengo un poquito de error en mi gráfico. Ustedes no deberían tener error. ¿Cuál es la otra formulita? R, que es igual a la cortante máxima. ¿Y por qué le pongo R? Porque la cortante máxima es igual a ¿qué? Al radio. La distancia de aquí a aquí, ¿qué será? El radio del círculo, lógicamente. Y esa distancia también será la cortante máxima. ¿Es igual a qué? A la raíz cuadrada
de sigma X menos sigma Y sobre 2, esto al cuadrado, más tau XY, o perdón, en este caso tau al cuadrado. ¿Listo? ¿Y cómo hallo eso? ¿De dónde sé que esa es la fórmula? Es sencillo, chicos, y ustedes tienen que empezar a analizar de esta forma, perdón. ¿Qué triángulo estoy analizando? Este triángulo. Este de aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué será esta distancia? Vemos el círculo y decimos sigma X menos sigma Y, que es 0, dividido entre 2. Todo esto es sigma X. Lo parto a 2 y me dará la mitad. ¿Y qué es la mitad? Este tramo de aquí. Entonces, tengo esta parte del triángulo. Ahora, ¿tengo esta parte también? Claro que sí. ¿Qué es eso? Eso es tau. ¿Por qué? Porque el punto P es sigma X, tau. ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo hallo la hipotenusa? La hipotenusa es así, ¿no? La hipotenusa A al cuadrado será igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Y si solamente quiero A, raíz, chau, chau, raíz. Raíz cuadrada de sigma X medios, porque sigma Y es 0, sigma X menos sigma Y sobre 2, eso al cuadrado, más tau al cuadrado. De ahí es de donde está. Esto de ese triángulo. Esa es la siguiente fórmula, entonces. Listo. Y vamos a tener más. Sigma máximo será igual a sigma sub 0 más R. Y sigma mínimo será igual a sigma sub 0 menos R. Listo. Y esa es la forma analítica. ¿Listo? Esa es la relación que tienen los esfuerzos combinados con el círculo de Mohr. No es complicado. ¿No es cierto? No es complicado de entender. Ya les he dado las fórmulas de la parte analítica. Ustedes, para ver estas fórmulas, tienen que interpretar el círculo de Mohr. Todo esto es álgebra nomás ya. Tienen que hacer relación de triángulo. Sigma máximo, por ejemplo, ¿cómo he hallado? Sigma sub 0, que es la distancia. Sigma sub 0, ¿qué es? La distancia desde aquí hasta donde está el sigma sub 0. Eso es sigma sub 0. Más R, dice. Le voy a sumar el radio. Eso es el radio. ¿Cuánto me va a dar? Perdón, sigma máximo. Sencillo. ¿No es cierto? Esa es la interpretación que tienen que hacer ustedes. Y esa es la función que cumple el círculo de Mohr. Aquí le pondremos círculo de Mohr. Círculo de Mohr. Y listo. Eso sería todo. Preguntas sobre el círculo de Mohr, un repasito de resistencia a materiales, uno hemos hecho. ¿Alguna pregunta? Pucha, avísenme que ya están completos. Los que gustan entran. Ese 10.000 y 5.000 es dato. Claro, es dato. Yo me lo he dado como dato, pero ustedes podrían utilizar algún valor, no sé, como incógnita. Pónganse que aquí en vez de 5.000 PX y en vez de 10.000 PY. ¿Pueden darse eso? Claro que sí. Pero me he puesto 5.000 y 10.000 como dato porque son las fuerzas que están actuando y para poder hacer el cálculo analítico, hacer el cálculo aquí. ¿Listo? Y el cálculo que les salga aquí debería salirles lo mismo en el gráfico. En ejercicios propuestos, este 5.000 y este 10.000 sí, deberían ser datos, efectivamente. Son datos. Por nada, listo. Bien, entendido esto entonces, creo que ya hemos repasado resistencia de materiales 1, que era lo sencillo, y ahora nos vamos a ir a esfuerzos combinados.
momentos. Vamos a combinar momentos ahora. Bien. Flexión asimétrica vamos a hacer. Flexión asimétrica. Creo que en el otro no estoy compartiendo pantalla. Listo. Ahora sí. Los que gustan se unen nuevos, no hay problema. Aquí estamos. Bien, vamos a tener entonces un ejercicio de flexión asimétrica. El ejercicio es un examen del ingeniero que se llama Merubia. Lo vamos a resolver por nosotros. Por si acaso, chicos, esta noche yo creo que les va a llegar la práctica. Me ha pedido ya el Inge la segunda práctica y les voy a dar la segunda práctica esta noche. Supongo que será esfuerzos combinados y flexión asimétrica. Voy a mezclar ejercicios de resistencia de materiales 1 y resistencia de materiales 2. ¿Ya? Muy bien. Continuaremos entonces. Directo voy a poner datos. Esto ustedes tienen que sacarlo de los datos que tengan en el enunciado. ¿Listo? Vamos a tener B1, 4 metros. Según este ejercicio. Qué flojera copiar, ¿no? Mejor sacarle una capturita. Enviarles eso al grupo y copiarlo. ¿Para qué me complico la vida yo? Solito. Pucha, para que se vea una vez nomás. Qué inútil. Listo, ahora sí. Vamos aquí, vamos aquí. Ahí está. Perfecto. Bien, ahí está. Tenemos ese ejercicio, tenemos la figura sometida a acción de los momentos flexionantes M1 y M2. Hay dos momentos flexionantes entonces, aplicados en el centroide de la sección. Determinar el esfuerzo máximo y su posición. Bien, tenemos entonces este perfil, es un perfil que está sometido a momentos flexionantes y tenemos que determinar cuáles son los esfuerzos máximos y su posición. Disculpar, alguien está. Algunos de ustedes me han hecho una videollamada, creo que me querían ver. Ya. Bueno, el punto es el siguiente. Voy a tener entonces este elemento, le pondré yo sus dimensiones, porque aquí está sin dimensiones, ¿no? Es algo así. Y este es un poquito más largo. Ahí está. Perfecto. Le pondremos dimensiones entonces. La distancia de aquí a aquí. Pondré esto más. Y esto. Eso es todo lo que voy a necesitar. Perfecto. Ahí está.
¿Qué me dice? B1 tiene 4 metros. ¿Dónde está B1? Esto es de 4 metros. Ay, no, 4 centímetros, perdón. 4 centímetros. B2, 8 centímetros. Entonces, 8 centímetros. Quito con esto, es hasta aquí nomás. 8 centímetros. ¿Qué más vamos a tener? H es 6 centímetros. Esto será 6 centímetros. ¿Qué más? T1 es de 2 centímetros, por tanto, esto es 2, esto es 2. Y T2 es de 2 también. 2 y 2. ¿Qué necesito más? Nada más. Tenemos todo. Ahora sí, los datitos. El momento M1 es igual a 27 toneladas por metro. Gracias. Listo. Entonces, el momento M1 será 27 toneladas por metros. ¿Qué más? Mi factor será igual a 30 grados. Ah, no, esto es alfa. Es alfa 1, no es un factor. Alfa 1, 30 grados. Alfa 2, tengo otro ángulo donde se está inclinando el momento, será de ¿cuánto? 17 grados, dice. ¿Qué más? Aplicarse en el centroide el momento M2 de 14 toneladas. Y le pondré el M2. 14 toneladas por metro. Imagino, ¿no? Sí, estamos bien. Listo, eso es todo lo que tenemos entonces y me pide determinar los esfuerzos máximos. Como siempre hemos hecho, vamos a ir por pasitos, paso 1, paso 2, paso 3. Abajito. Iremos entonces con el paso número 1, que es hallar el centroide. El centroide de las figuras siempre es importante. Centroide del perfil. Del perfil. Listo. ¿Cómo se halla un centroide? El centroide será, tengo que darme los ejes U y B. En este caso me daré que este es mi eje U, como siempre lo hemos hecho, y este será el eje V. Listo, ya está. Me traeré el perfilcito que he dibujado. Voy a pegar. Borro esto. Bien. Para que sea más bonito, ¿no? Sumatoria, entonces, de las áreas multiplicado por U al cuadrado sobre la sumatoria de las áreas. Esta es la parte sencilla, no es muy complicado. Bien, entonces, para el área 1 le voy a llamar 1, le voy a llamar 2 y le voy a llamar 3. Será igual. Ahí está. Área 1, base 10 por altura 2 por U al cuadrado, dice. ¿Cuánto es U? Es 10. Ah, perdón. Aquí, ¿por qué lo he puesto al cuadrado? Discúlpeme, esto no es al cuadrado. Es así. Sumatoria de área por U sobre la sumatoria de áreas. 10 por 2 por el centroide en el eje U. ¿Cuánto será su centroide en el eje U? 5. Más para el área 2. Este es el área y ese 5 es el centroide. ¿Cuánto será el área? Será 2 multiplicado por 6. 2 por 6. Por la distancia a su centroide en el eje U, que es 1. Más base será 4, 5, 6, multiplicado por su altura, que es 2,
por la distancia desde aquí hasta el centroide del área 3, que sería 3. ¿Listo? 10 por 2 sería aquí 20 más 12 más 12. Y esto me da un resultado de ¿cuánto? Está claro, ¿no? ¿Cómo hallar el centroide? ¿O tienen alguna pregunta de cómo estoy haciendo? Si tienen preguntas, pregúntenlo más. Yo no me hago problema en contestarles. 10 por 2 por 5. Sobre 3.364. 3.364 centímetros. Tengo el centroide nu. Ahora lo haré en B. Sumatoria de las áreas multiplicado por el centroide en B sobre la sumatoria de áreas. Nuevamente, del mismo autor, tengo que hacer exactamente lo mismo. Área 1, 10 por 2, de nuevo. Y eso multiplicado por el centroide, pero ahora en el eje B. ¿Cuánto será? 1. Más área 2, 2 por 6. Multiplicado por la distancia a su centroide, que será 2 más 3, 5. Más área 3, base 6, por su altura, que es 2. Y esto multiplicado por la distancia al centroide desde aquí hasta aquí sería. ¿Cuánto es? 6 más 2, 8 más 1, 9. Todo esto sobre 20 más 24, 44. 10 por 2 por 1, más 2 por 6 por 5, más 6 por 2 por 9. Me da un resultado de 4.273. 4.273 centímetros. Ahí está. 273. Y listo. De esa forma, entonces, hallamos el centroide del perfil. Preguntas sobre cómo hallar el centroide, tal vez. ¿Hay preguntas? No, no hay preguntas. Ojo, para que también se vayan guiando. El sistema de referencia que tengo que usar o que estoy usando será el XY, el que siempre usamos, ¿no? Listo. XY, este es mi sistema de referencia. Fíjense, aquí está Y y aquí está X. Solamente que en este ejercicio el ingeniero está tomando como si Y fuera positivo hacia abajo. Listo. Vertical Y, horizontal X. Bien. Siguiente paso será entonces el de hallar las inercias. Paso número 2. Hallamos inercias del perfil. En esto ustedes ya son caprísimos, pues ya saben cómo hacer estas cositas. Voy a necesitar nuevamente este elemento. Y lo voy a copiar de nuevo. Importante este grafiquito porque lo vamos a utilizar bastante. Listo. Ahí está. Vamos entonces primero con la inercia en X. Estamos con azul. La inercia en X será igual a ¿qué? A la sumatoria de las inercias locales, en X, claro, más el área por, como estamos haciendo en X, tendría que ser Y al cuadrado. ¿Listo? Perfecto. Entonces, buscamos la inercia en X. La inercia en X será igual. Cuando estoy haciendo inercia en X, como base, mi base siempre va a ser lo que está en el eje X. Entonces, para el área 1, ¿cuál será la base? 8 más 2, 10.
base por la altura al cubo, 2 al cubo, sobre 12. Más uy, el área, ¿cuánto será? 10 por 2, 20, multiplicado por y al cuadrado. ¿Y qué es y al cuadrado? Bueno, ¿qué es y? Ya les había explicado en un anterior, ¿no? Y será igual a lo que hemos hallado aquí. En este caso, V, esto es V, ¿listo? Esto es V y esto es U. Entonces, Y cuando estoy trabajando en X será igual a V menos, sería el centroide B'. ¿Listo? Ojo con ese dato. ¿Qué es V y qué es B'? Bueno, V es sencillo, es este valor de aquí. Es este valor que será el mismo valor que está aquí. Eso es V. ¿Y qué es B'? B' es la distancia desde la base del elemento, desde el suelo, hasta el centroide de cada área. Del área 1, su centroide, ¿a qué distancia estará? A 1. Entonces, B1' será igual a 1. Ahora, B2', para el área 2 quiero decir, ¿cuánto será? La distancia desde la base hasta el centroide de esa área, que está justo a la mitad. ¿Cuánto sería? Hasta aquí 2, más la mitad de 6, 3, 5. Entonces, B2' será igual a 5. ¿Me dejo entender? ¿Se ha entendido? Esa formulita tienen que utilizar para que no se les complique mucho, porque lo otro es más complicado de explicar. Perfecto. Entonces, ¿cuánto es V? 4.273. 4.273 menos B' sub 1. Para el área 1, ¿cuánto será B'? La distancia desde la base hasta su centroide, que está a la mitad. Sería 1. Esto al cuadrado. ¿Listo? Tenemos entonces la inercia local más el área 20 por y al cuadrado. Ya estamos ahí. Pero como es sumatoria, le tengo que poner más. Para el área 2 tengo que hacer lo mismo. ¿Cuál será la base? La base tiene que estar en el eje X, por tanto la base es 2. 2 por 6 al cubo sobre 12. Más 2 por 6, 12, multiplicado por 4.273 menos 5. Esto al cuadrado. ¿De dónde sale ese 5? La distancia desde la base hasta el centroide de la figura 2, que sería 2 más 3, 5. Ya estamos con el segundo. Más, entonces, vamos con el tercero. ¿Qué cosa? La base del tercero sería 6, multiplicado por la altura 2 al cubo, sobre 12. Más 12 por 4.273 menos B' sub 3, que es la distancia desde la base hasta el centroide de la figura 3. ¿Cuánto sería? 6 más 2, 8, más 1, 9. Entonces le pongo eso aquí. 9. Ahí está. Y de esta forma hallo la inercia en X. Listo. Calcúlenmelo, por favor. No es más que eso de inercia en X. Muy bien. ¿Cuánto será entonces la inercia en X? A ver, 10 por 2 al cubo sobre 12 más 20 por 4.273 menos 1. Lo pondré directamente por 3.273 al cuadrado más 2 por 6 al cubo sobre 12 más 12 por 4.273 menos 5, esto al cuadrado, más
6 por 2 al cubo sobre 12 más 12 por 4.173 menos 9 al cuadrado. Ojo, esto es al cuadrado, me había olvidado poner esto, ¿no? Cuadrado. Igual. Me da entonces la inercia en X de 535.4. 535.4 centímetros a la cuarta. ¿Preguntas de cómo hallar la inercia en X? Ninguna. Ahora, si quieren verificar si la formulita la están utilizando bien, el B se repite, ¿no? Este es el B. Ahora, ¿cuál es el B'? ¿Cierto? Aquí nosotros tenemos que darnos cuenta por esto. Si este es el B, este de aquí será B' sub 1, este otro B' sub 2 y este otro B' sub 3. ¿Me dejo entender? Esos son los B'. Y si se fijan, aquí está. Le he puesto 1 al primero, 1. Al segundo le he puesto 5. Aquí está, 5. Y al tercero le he puesto 9. Aquí está, 9. ¿Cierto? Ojo con esos datitos. Nos sirve para verificar un poco. Ahora, la inercia en Y es igual a la sumatoria de las inercias locales en Y más el área multiplicado por X al cuadrado. Listo. Como estamos hallando la inercia en Y, ahora todo lo que esté en el eje Y va a ser la base. Para el 1, ¿cuál será su base? Base 2 por altura al cubo, 10 al cubo sobre 12 más 20 multiplicado por ¿qué? Esta vez y aquí, X será igual a ¿qué? A U menos U'. ¿Listo? ¿Y quién es U'? Son estos valorcitos, 5, 1 y 3. ¿No es cierto? ¿Y quién es U? 3.364. Perdón. 20 por 3.364 menos U'. El primero, ¿cuánto sería? 5. Menos 5. Esto al cuadrado. Más, continuamos con el proceso, la base del otro será 6, recordando, ¿no? En mi cabeza ya está el dibujo, por su altura, que va a ser 2 al cubo sobre 12, más 12, multiplicado por 3.364, menos el U sub 2, que va a ser 1. Menos 1. Más, claro, esto está al cuadrado, más la base del otro, ¿cuánto va a ser? 2 por altura al cubo, 6 al cubo, sobre 12. Más 6 por 2, 12, el área por 3.364 menos 3. 3. Listo. Así nomás. Y la inercia en Y será igual. Sacamos el valor para la inercia en Y. Eso sería todo. ¿Preguntas tal vez, chicos? Calcular esto, a ver. 2 por 10 al cubo sobre 12 más 20 por 3.364 menos 5, esto al cuadrado, más 6 por 2 al cubo sobre 12 más 12 por 2.364 al cuadrado más 2 por 6 al cubo sobre 12 más 12 por 3.364 menos 3, esto al cuadrado.
En Y me va a dar un valor de la inercia de 328.85. 300, ¿dónde está? .85 centímetros a la cuarta. Listo. Una vez tenido entonces la inercia en X y la inercia en Y, ¿qué nos va a faltar? La inercia en Z. Y esto lo vamos a hacer aquí al final, ¿no? La inercia en Z debe ser igual a la sumatoria de las áreas multiplicado por X rayita por Y rayita. ¿Qué significa? Sumatoria del área. Para el área 1 será 8 por 2, 8 más 2, 10 por ¿cuánto? Por 2. Eso es el área. Pero eso debo multiplicar, dice, por, lo voy a poner entre corchetes, ¿ya? El área multiplicado por X rayita, que será el centroide en X. ¿Cuánto es el centroide en X de la figura 1? La mitad de 10, 5. 5 entonces, y por el centroide en Y. ¿Cuánto será su centroide en Y? 1. Listo. Más, porque es sumatoria, el área 2. ¿Cuánto es el área 2? 6 por 2. Por su distancia al centroide en el eje X. Sería 1 por su distancia al centroide en el eje Y. ¿Cuánto sería la distancia de aquí hasta aquí? 5. Más el área 3. ¿Cuánto será? 6 por 2. Por la distancia del centroide en el eje X, que sería 3. Y por la distancia en el eje Y, que sería 9. Listo. De aquí entonces, la inercia en Z será igual. Ojo, aquí no se puede sumar. No puedo decir la suma de las inercias es la inercia en Z, no. Aquí tengo que hacer siempre esta formulita. Y calculamos. Decimos 20 por 5 por 1 más aquí he cometido un error garrafal. Este X rayita y Y rayita no son las distancias desde la base, no son las distancias desde la base al centroide. Sí son las distancias al centroide, pero no desde la base, no desde el punto cero, no desde aquí, sino desde el centroide. ¿Y dónde está el centroide? 3.364, busco eso. ¿Cuánto será? 2, 3.364, más o menos por aquí. Y el otro 4.27, 2, 3, 4, más o menos por aquí estará entonces. Ese es el punto del centroide. ¿Listo? Ese es el punto del centroide. Entonces, para el área 1, ¿cuál va a ser la distancia en X hasta su centroide? Su centroide está aquí, ¿no es cierto? Para el área 1. Entonces, esto será la distancia desde el centroide hasta donde está el centroide de la figura en análisis, X rayita. Y esto de aquí será también X rayita. Perdón, Y rayita en este caso, ¿no? El que está en el eje Y es Y rayita. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? La distancia desde el centroide hasta el centroide de la figura en análisis. ¿Qué les quiero decir? Hasta el área estábamos bien, 10 por 2, multiplicado por X rayita. ¿Qué es X rayita? La distancia desde mi centroide hasta el centroide de la figura. ¿Y qué distancia es hasta el centroide? Aquí estamos, 3.364. 3.364. Perfecto. Si aquí es 5, ahí es 5, ¿cuánto será la distancia desde aquí hasta aquí? 5 menos 3.364. ¿Cuánto me da? 1.636. ¿No es cierto? Entonces,
ese 1.366 tengo que poner. ¿Listo? Estamos hablando en el eje X, no en el eje U. Déjenme revisar. ¿Dónde está? En el eje U, 3.364, 8, 9, 10, será 5. Sí, esa es la distancia. Segundito. Ya. Bien. $1.636. Listo. 1.636 entonces a distancia. ¿Qué más voy a requerir? ¿Qué más necesito? La distancia desde este centroide. Esto es lo que quiero que esté claro y necesito poner esto así. No, no me sirve. Cuando estoy haciendo esa inercia en Z, lo que tengo que tener claro es que aquí está el eje Y, pero aquí está el eje X. ¿No es cierto? ¿Qué significa? Que todo lo que esté hacia allá será negativo y todo lo que esté hacia allá en Y también será negativo. ¿Listo? Ojo con ese datito. Bien, continuamos entonces. ¿Qué habíamos dicho? La distancia del centroide era de 1.636 positivo. ¿Listo? Multiplicado por la distancia al centroide en el eje Y, que también va a ser positivo. ¿Qué sería? Aquí está mi centroide en el eje Y, esta distancia. ¿Cuánto sería? La distancia desde la base hasta el centroide, ¿de cuánto es? 4.273. Listo. Sería entonces 4.273 menos 1. 3.273 multiplicado por 3.273. Y está para el área 1. Para el área 2. Área 2. 2 por 6, 12. Multiplicado por X rayita. Listo. La distancia desde el centroide rojo hasta el centroide de la figura. ¿Cuánto será esta distancia? Sería 3.364 menos 1. ¿Cierto? Sería 2.364. Pero ojo, como está hacia este lado es negativo, por tanto será menos 2.364. Listo. Multiplicado por ¿qué? Por y raíz. ¿Cuánto será y raíz? La distancia de aquí a aquí es de 4.273. Y el centroide de esta figura, ¿dónde estará? 3 más 2 en 5. Será entonces 5 menos 4.273. 0.727. Pero negativo, ¿por qué? Porque está hacia allá la distancia. ¿No es cierto? 0.727, negativo. 0.727. Ucha. 0.727. Listo. Más, aquí abajito lo voy a poner, el área número 3. ¿Cuánto será? 6 por 2, 12. Por la distancia, los dos van a ser negativos, ¿no? Ah, no, el 1 es negativo.
y el otro tal vez no. Sí, definitivamente no. Aquí sería el centroide 3, como esto mide 3.364. 3.364 menos 3. 0.364 positivo. 0.364. Multiplicado por negativo va a ser esta vez la distancia desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto será? Será 9 menos 4.9 menos 4.273. 4.727 negativo. 727. Listo. De aquí saco entonces mi, no es inercia en Z, sino más bien inercia en XY. La inercia en XY será igual. Calculamos esos valores. 20 multiplicado por 1.636 por 3.273 más 12 por menos 2.364 por menos 0.727 más 12 por 0.364 por menos 4.727. Y me da un valor para la inercia en XY de 107.06. 107.06 centímetros a la cuarta. Listo. Esas serían las inercias. ¿Se ha entendido cómo tenemos que hallar estas inercias? Hola. O lo explicamos de nuevo la inercia en XY. Así, la inercia en X no sería del centroide que has hallado. La inercia en X. Esto. O la inercia en XY. Lo ha utilizado del punto inicial, lo ha puesto, ¿no? Para la inercia en X, Sí. claro, para la inercia en X tiene que ser desde el punto inicial. Para la inercia en Y, igual desde el punto inicial. ¿Para quién varía? Para la inercia en XY. Este es el único que me va a variar. Ya, gracias. ¿Listo? Ojo con el dato. Y fíjense, ahorita que estoy revisando, yo he tenido una confusión aquí. Si se fijan, aquí he puesto el punto 3, ¿no es cierto? Y la distancia de aquí a aquí hasta el centroide, ¿cuánto es? 3.64. Y estoy diciendo que la distancia de aquí a aquí es 3. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿3.64 es más pequeño que 3? No, no es más pequeño que 3. Es más grande. ¿Cierto? ¿Qué significa entonces? 3 está más o menos por aquí. Ahí está 3. ¿Listo? ¿Qué distancia voy a requerir? La distancia desde aquí hasta aquí, que es el centroide. ¿Y esa distancia va a ser positiva o va a ser negativa? Claramente es negativa, ¿no es cierto? Y aquí lo he puesto positivo. Esa ha sido la confusión. No hay que tener este tipo de confusiones. Será menos 0.364. ¿Listo? ¿Se tiene claro lo que se tiene que hacer aquí? Para que esté un poquito más claro. Esto me lo voy a mover. Ahí está, más o menos ahí. ¿Listo? ¿Qué les quiero decir? La distancia hasta aquí es 3. De aquí hasta aquí es 3. Y la distancia hasta aquí, de aquí a aquí, es 3.64. ¿Qué necesito yo? La distancia desde el punto centro hasta el centroide de todo el elemento.
Y como eso está al lado izquierdo de X, significa que es al lado negativo. ¿Cierto? Ahora, para este otro centroide, para la figura 1, esto es 3.364. Y el centroide de la figura, ¿dónde está? A 5 metros, que va a ser más o menos por aquí. La distancia de aquí a aquí, entonces, será 5. ¿Qué voy a necesitar hallar? La distancia desde aquí hasta el centroide real. Y eso es positivo. ¿Por qué? Porque está después del centroide. ¿No? Este es mi centroide, este es mi eje de referencias. Todo lo que esté después de este centroide, es decir, en X, todo lo que esté hacia allá es positivo. Y si la distancia está hacia allá es negativa. Por tanto, esta distancia será negativa, pero esta otra será positiva. ¿Cierto? ¿Se ha entendido? Con esa modificación, esto será de 148.36. Esito nomás es un poquito difícil de entender. O lo explicamos de nuevo para que se entienda. No, no sé, es que como no me dicen nada, siento que no hay preguntas y que no se está entendiendo. Sí, una pregunta, por favor. ¿Por qué Y positivo es hacia abajo? O sí tiene que ser hacia abajo, o podemos considerarlo Y positivo hacia arriba. Puedes considerarlo hacia arriba. Yo lo he puesto hacia abajo. ¿Por qué? Porque aquí me ha dado en el ejercicio eso. Gracias, Auxi. Listo. En realidad, el sistema de referencia ustedes lo pueden considerar como ustedes quieran, pero como me ha dado este eje de referencias, por eso yo lo estoy considerando así aquí. ¿Listo? Solamente es eso, nada más. Ustedes pueden ponerlo donde ustedes quieran, pero tiene que salirles los mismos resultados. Bien, como ya está entendido esto, tampoco considero que sea muy complicado. Se van a ir dando cuenta ustedes mismos. Continuamos. Una vez determinadas todas las inercias que nosotros necesitábamos, lo que quiero es lo siguiente. Si la inercia en XY es diferente que 0, entonces el sistema es asimétrico. Es asimétrico. Esto no es simétrico. Cuando sea simétrico, por ejemplo, si ustedes trabajan con un perfil Y, la inercia en XY les va a salir 0. Pero si no les sale 0, significa que el sistema es asimétrico. ¿Listo? Aclarado ese punto, vamos a pasar al paso número, déjenme ver, 1, 2, el 3, recién estamos en el 3. Paso número 3, entonces. Descomposición de momentos. Descomposición de momentos. Muy bien. Perfecto. Voy a traer esta vez esta figura, ya no las demás. Esta es la que voy a necesitar. Copiar y pegar. Ahí está. La descomposición de los momentos no va a ser muy difícil. ¿Qué es lo que agarro? Ahí está, miren, justo el centroide tendría que haber estado ahí. Este es el centroide. Ese es el centroide. ¿Listo? A partir de ese centroide tengo que descomponer los momentos en este vector, con otro colorcito voy a descomponer. Y este vector. Para el otro lado será esos dos vectores. ¿Listo? Perfecto. ¿Cómo hago? Lo siguiente. Ustedes son caperuzos en esto. El momento en X será igual a ¿qué? Al momento M2 positivo multiplicado por el coseno de alfa 2 menos el momento M1. ¿Por qué menos? Porque está al lado izquierdo y el lado izquierdo es negativo.
Entonces, el momento M1 multiplicado por el coseno de alfa 1. Y el momento en Y será igual al momento 2 por el seno de alfa 2. Y ese momento en 2 por el seno, como está apuntando hacia arriba, es negativo. Rojito le pondré negativo. ¿Por qué es negativo? Porque yo estoy asumiendo que Y es positivo hacia abajo. Como está apuntando hacia arriba el momento, la descomposición vertical del momento 2, entonces es negativo. Más, entonces, este que está apuntando hacia abajo, que sería M1 por el seno de alfa 1. Y ya está. Reemplazamos valores ahí y calculamos los momentos en X y momentos en Y. ¿Tengo los datos? Claro que sí. Tengo los datos. ¿Dónde están mis datos? Aquí está. Estos son los datitos que voy a requerir. Copiamos. Ahí está. Eso es lo que tenemos que reemplazar. Y reemplazamos. El momento 2, 14, por el coseno alfa 2. ¿Cuál es alfa 2? Tengo alfa 1 y alfa 3. Qué bacán. Alfa 1 es 30. ¿Sí? Y alfa 2, 17. Sí, aquí hay un error. Esto es alfa 2, no es alfa 3. Lo mismo aquí. Este es alfa 2. Listo. Ahora sí, recién podemos reemplazar. Por el coseno de 17 menos M1, 27, por el coseno de 30. Menos 9.99, dice. Menos 9.90, perdón. Menos 9.99. ¿Qué cosas? Toneladas por metro. Toneladas por metro. Listo. ¿Qué más? El momento en Y. El momento en Y será menos el momento M2 multiplicado por el seno en vez de coseno, por el seno de 17, más M1, que es 27, por el seno de 30. 9.4 dice. .4 toneladas por metro. Listo. Ya tenemos entonces nuestros momentos descompuestos MX y MY. ¿Qué más necesitamos hacer? Necesitamos hallar todos los puntos que vamos a calcular. ¿Cuáles son esos puntos? Aquí están. El punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo. Deme un segundito, voy a tomar un vasito de agua y ahorita vuelvo. Bien. Cuando nosotros tenemos que determinar el esfuerzo máximo, vamos a tener que determinar valores como W, por ejemplo, y estos valores de W van a depender expresamente del momento resultante. ¿Listo? Van a depender del momento resultante. Y yo no he podido calcular el momento resultante. ¿Qué es lo que he calculado? He calculado mi momento en X, he calculado mi momento en Y. ¿No es cierto? Debería tener yo como incógnita un momento resultante para poder reemplazar esos valores. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Lo que debo hacer es lo siguiente. Tengo el momento 1
y debo relacionarlo con el momento 2. Esto sería igual a ¿qué? A 27, perdón, el momento 1 sí, 27 sobre 14. ¿Listo? Entonces, el momento 1 será igual a 27 sobre 14 veces el momento 2. Tenemos una relación. Perfecto. ¿Qué significa? Que cuando el momento 1 sea 14, el momento 2 deberá ser 27. ¿Para qué? Para que el sistema esté en equilibrio. ¿Listo? En este caso nos ha dado un momento 2 de 14 y un momento 1 de 27. Pero nosotros trabajamos con elementos que están siempre en equilibrio. Entonces, si pongo que el momento 1 es 27 sobre 14, el momento 2, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que 14 veces el momento 1 debe ser igual a 27 veces el momento 2, que es exactamente lo que tengo aquí, 27 y 14. ¿No es cierto? ¿Qué significa? Que esto está en equilibrio. De esa premisa se sale para hallar esta relación que nosotros estamos hallando. ¿Listo? Y eso es lo que tenemos que hacer aquí, exactamente eso. ¿Listo? Tenemos que utilizar esa relación que estamos usando. Perfecto. Entonces, aquí he utilizado el momento 2. ¿No es cierto? Aquí he utilizado el momento 2. Entonces, reemplazaré donde dice el momento 1. Reemplazo este 27 sobre 14. ¿Por qué? Porque el momento 1 es 27 sobre 14, el momento 2. Perfecto. Reemplazo entonces eso. Aquí en vez de poner momento 1, ¿qué le voy a poner? 27 sobre 14, el momento 1. Listo. Y hago lo mismo aquí. Aquí está el momento 2, y aquí tendría que poner 27 sobre 14, el momento 1. El momento 2. ¿No es cierto? De esa forma tengo que calcular. Pero lo estoy mezclando, mejor lo bajaré. Ya. Y estas dos formulitas mejor las copio para no mezclarlas. Copiar, pegar. Después de este análisis lo pongo aquí. Y en vez de momento 1, pongo lo que tengo aquí. 27 sobre 14, momento 2. 27 sobre 14, momento 2, por el seno de alfa. Seno de alfa. ¿Listo? Por esta relación que tengo aquí. Y ahora sí, voy a tener el momento en X y el momento en Y en función del momento 2. ¿Listo? Todo está en función del momento 2. Calculamos. Esto será igual y esto será igual. El coseno, ya no pongo menos 14, directamente pongo el coseno de alfa 2, que sería ¿cuánto? 17 menos 27 sobre 14 por el coseno de alfa 1. Tendría que ser 30. Me da un valor de menos 0.714. Menos 0.714 M2. Esto, M2. Bien, ¿qué más? Hago las mismas operaciones para esto, que sería el seno en vez del coseno. Seno negativo. Más 27 sobre 14 por el seno también. .672. Positivo. 0.672 M2. Listo.
Ahora tengo como incógnita mi momento M2 y con eso yo tengo que hallar W1 y W2. Tengo que mantener todo el tiempo como incógnita entonces, ¿a quién? A M2. Bien, con eso recién puedo hacer el cálculo. Número 4. Cálculo de W1 y W1, W2 y W3. Tengo que calcular esos factores. ¿Cómo calculo? Con formulita directamente. W1 será igual al momento en Y por la inercia en X más el momento en X multiplicado por la inercia en XY. Lo mismo va para W2. Momento en X multiplicado por la inercia en Y más el momento en Y multiplicado por la inercia en XY. Finalmente, W3, que es igual a la inercia en X por la inercia en Y menos la inercia en XY. Son formulitas solamente donde nosotros tenemos absolutamente todo. Tenemos la inercia en X, tenemos la inercia en Y, tenemos la inercia en XY, tenemos todo para calcular esto. ¿No es cierto? Entonces calculamos eso. Calculamos estos valores. Bien, pero para el momento en X y para el momento en Y, lo que tengo que considerar son estos valores de aquí. ¿Listo? Me estoy olvidando de estos valores directamente. Tengo que considerar los valores que tienen como incógnita a los momentos. Ojo con eso. ¿Listo? Bien. Ahora sí, el momento en Y, ¿cuánto es? Aquí lo tengo. Ahí está. El momento en Y es 0.672 multiplicado por la inercia en X. ¿Cuánto será la inercia en X? 535.4. 535.4. Listo. Más el momento en X, menos el momento en X es negativo, por eso menos 0.714 multiplicado por la inercia en XY. Y ese tenía un valor de 148.36. 148.36. Me da un valor $253.89. 253.89 por el momento. 2 en este caso. Listo. Para el siguiente, lo mismo. En vez de la inercia en Y, le pongo la inercia en X. Uy, perdón, todo. El momento en X. ¿Cuánto es el momento en X? Menos 0.714 multiplicado por la inercia en Y. 325.85. 328, eso no es 25. Recuerdo que aquí me falta vestito. 328.85. Ya tengo eso. Más el momento en Y. 0.672 multiplicado por la inercia en XY. 148.36. Me da un valor de menos 135.1.
por M2. Y finalmente W3. W3 será la inercia en X, pucha, ya no me acuerdo, por la inercia en Y menos la inercia en XY. 535.4 por 328.85 menos 148.36. Me da un valor de 535.4 menos por 328, 32, voy a poner, punto 85 menos 140.36. 175.917. Nuevamente voy a revisar. 535.4 por la inercia en Y, 328.85 menos 148. 148.36. Inercia en X por inercia en Y. Perfecto. Sería 175.891. 175.891. Punto 16. Momentos. Listo. Ya está. Ahora sí. Lo último que tengo que hacer es lo siguiente. El esfuerzo en Z será igual a W1 sobre W3 por X sub I más W2 sobre W3 por Y sub I. Esa es la formulita y con eso tenemos que calcular el resto. Listo. Un poquito más delgadito. Esa es la formulita. Bien, tengo W1, tengo W3, W2, W3. ¿Qué me falta hallar? X sub I y Y sub I. ¿Qué es eso? Voy a traer, un segundito, alguien está escribiéndome harto y no sé para qué. Yo creo que es importante. Agustín, en la fórmula, ¿no sería elevado al cuadrado la inercia XY? Dame un segundito, por favor, tal vez me he olvidado poner eso. Estoy enviando mis notitas. Qué raro. Ya. Me decías, creo que sí, ¿no? Aquí, sí, la inercia XY debería ser elevado al cuadrado. Eso es lo que me quieres decir, ¿no? Sí, Agustín, en la última fórmula de W3. Exacto. Aquí esto tiene que estar elevado al cuadrado. Buen detalle, gracias. Con razón no me estaba preocupando esto. Ahora sí, 154 miles. No es tan grande, es más pequeño. Gracias. 154.028.83. 83. 028.83. Listo. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a necesitar en estos casos? X sub I y Y sub I. Esos dos valores son los que yo voy a necesitar. ¿Listo? Tengo que calcular esos valores. Entonces, en ese sentido, voy a traer, les había dicho, este elementito de aquí, ¿no? Aquí está. Esto. Copiar. Y pegar. Ahí está.
Tenemos los puntos, aquí me da 1, 2, 3, 4, sí, así bien. Los puntos vienen así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí no hay nada, pues, ¿no? 8. Son 8 puntos, ¿no? Sí, 8 puntos. Listo. Tienen que hallar X sub I y Y sub I para los 8 puntos. Yo solamente voy a hallar para un punto, digamos. ¿Ya? Y ustedes tienen que hallar para los 8 y reemplazar esos valores. Perfecto. Vamos entonces. Para el punto... ¿Dónde estamos? Para el punto 1 voy a hacer. ¿Qué tengo que ubicar? El centroide, lo primero. Ahí está el centroide. La distancia de aquí a aquí. Y la distancia de aquí a aquí voy a requerir. ¿Cuánto es? Como estoy hablando del centroide, vengo aquí. 3.36 en U, 4.27 en B. 3.364 en U, 4.273 en B. Creo que es así, ¿no? Sí, exacto. Listo. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a requerir? Como estoy haciendo para el punto 1, yo voy a necesitar las coordenadas de ese punto 1. ¿Qué significa? No se olviden de lo que hemos asumido. X es positivo hacia allá y Y positivo hacia abajo. Entonces, ¿qué voy a necesitar? La distancia vertical del punto 1 y la distancia también horizontal. Esas dos distancias. Esto será X sub I y esto será Y sub I. ¿Listo? ¿Cuánto será Y sub I entonces? 6, 7, 8. 8 menos 4.273. 3.727. 3.727. Esa es la distancia vertical al punto 1. Pero como está en sentido contrario al eje Y, será negativo. ¿Listo? A ver, 6, 7, 8. Ah, no, perdón, es 10, no es 8. 10 menos 4.273. 5.727. Negativo. Menos 5.727. En X, ¿cuánto será? Calculamos. 8, 9, 10 menos... Ah, el punto 1 estoy calculando. Sería 6 menos 3.364. 6 menos 3.364. 2.636. ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Por qué? Porque esta distancia está yendo desde el centroide a la derecha. Lo que va del centroide a la izquierda, negativo. Del centroide hacia arriba, negativo. Lo que va hacia abajo, positivo, y lo que va a la derecha, positivo. ¿Listo? Entonces, 2.636 positivo para el punto 1, menos 5.727 negativo para el eje Y. Ahora sí, ¿qué es lo que voy a hacer? Reemplazo esos puntitos aquí. Y digo que sigma Z será igual a ¿qué? W1, ¿cuánto vale? 253.89. 253.89. Multiplicado por M2. Sobre W3. 154.028. 154.028. Listo. Chao, chao. Multiplicado por ¿qué? Por X sub I. ¿Qué vale X sub I? 2.636. Más W2 sobre W3. ¿Cuánto es W2? Menos 135.1 sobre W3. 154.028.83. Por, no es más, no es menos, es por menos 5.727. 27.
sigma sub z será igual. Hacemos el cálculo. 253.89 sobre 154.028.83 por 2.036 más 135.1 sobre 154.028.83 por 5.727. 9.18 18 por 10 a la menos 3 a la menos 3. ¿Listo? Ese será el resultado. Pero claro está, nosotros tenemos que hallar otro valor. ¿Y qué valor? Tenemos que hallar el esfuerzo. El esfuerzo es el que nosotros tenemos que hallar. Listo. Vamos entonces, este es nuestro primer valor. Y eso es para el punto 1. Tenemos que hacer lo mismo para absolutamente todos los puntos. Para todos los puntos. ¿Listo? Ahora sí. ¿Qué más nos tocaría? Perdón. Aquí ha habido un error. Si se fijan, W1 estamos utilizando MX y MY que tienen como incógnita M2. ¿No es cierto? ¿Y M2 cuánto vale? 14 toneladas. Pero la inercia en X, inercia en Y, inercia en XY no tiene M2. Por tanto, aquí no hay M2 y esto no se anularía. Ese era el detalle. Con razón estaba faltando. Aquí se queda M2 y aquí también tengo M2. ¿Listo? ¿Qué significa? Voy a sacar un factor común. El cálculo lo hemos hecho bien, solamente que aquí tengo que multiplicar por M2. Y de esa forma, el esfuerzo de Z sub 1 será igual a 9.18 multiplicado por 14 toneladas. En kilogramos, 14.000. Y entonces, para el punto 1, el esfuerzo deberá ser de 128.59 kilogramos por, ¿qué unidades más he utilizado? Centímetros. Centímetro cuadrado. Debería ser así. ¿Listo? Eso sería entonces. Ese sería el resultado. Y eso tienen que hacer para cada punto. ¿Listo? Lo último que hemos hecho. Aquí he anotado un M2. ¿No es cierto? Pero no debería haber anotado. ¿Por qué? Porque el resultado de W3 viene de multiplicar inercia por inercia menos inercia. Y nada que ver ahí los momentos. El resultado de W1 es momento en Y y momento en X. Y ese es momento en Y y momento en X dependen del momento 2 y del momento 2. ¿No es cierto? Ojo con ese dato. Y simplemente es reemplazar. Para cada punto hay que hacer absolutamente lo mismo. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, una consulta. Claro, dime. Sí o sí tenemos que utilizar la relación de M1 sobre M2 o directamente podríamos trabajar con lo calculado de MX y MY. El momento en X y el momento en Y. Si te das cuenta, lo único que he hecho ha sido utilizar la relación para poder despejar M2 y al final para poder multiplicar con M2, solamente con M2, ¿no es cierto? Pero si tú has descompuesto de esta forma, tendría que salirte también lo mismo. ¿Listo? Tendría que salirte también lo mismo. Si quieres, hacemos la prueba. 9.99 hemos utilizado aquí y 9.4 aquí. Calculemos entonces W1 con esos valores. Y W2 y lo reemplazamos aquí directamente. ¿Listo? MY, ¿cuánto es MY? 9.4 dice, positivo. Ya, será 9.4 entonces, multiplicado por la inercia en X. 535 creo que era, ¿no? 535.4. Por 535.4. Listo, más el momento en X.
¿Cuánto es 9.99? Por la inercia en Y, si mal no estoy. Y la inercia, no, la inercia en XY, 148.36. 148.36. 6.514.88. 6.514.88. Pero esta vez ya no hay que multiplicar por ningún M2 ni por nada. ¿No es cierto? Esto se va a mantener lo mismo, 154.028.83. Y aquí va a haber una pequeña modificación. El momento en X, 9.99, por la inercia en Y. 328 era esto. 328.85. 85. Más el momento en Y. ¿Cuánto es el momento en Y? 9.4. 9.4 por 148.36. 4.679.8. 4.679.8. Lo que me está haciendo dudar es aquí en los momentos que hemos hallado. ¿Ve? Este era negativo, no he considerado eso. El momento X era negativo. Aquí sería entonces menos 9.99 multiplicado por 328.85 más 9.4 por 148.36. Menos 1890, ¿ve? Esos errores no puedo cometer y lo mismo ha pasado aquí. Menos 1890.63. Ahora aquí, el momento en Y, 9.94 por la inercia en X, 535.4 535.4 más el momento en X, como es negativo, será menos el momento en X, 9.99, multiplicado por 148.36, creo, ¿no? Perfecto. 148.36. Repasamos 9.94 positivo por 535.4 menos 9.99 por 148 punto tantos. Perfecto. 3.839.76. 76. Reemplazaremos en la formulita. W1. ¿Cuánto es W1? 3.839.76 sobre W3. 154.028.83 por X sub I, 2.636 más W2, ¿cuánto sería? Menos 1.890.63 sobre 154.028.83 multiplicado por menos 5.727. Y me da un valor de 0.136. Sigma sub z me da un valor de 0.136. ¿En qué unidades me estaría dando esto? Como estamos hablando en toneladas por centímetro cuadrado. Entonces me da toneladas por centímetro cuadrado. ¿No es cierto? Me daban toneladas por centímetro cuadrado. Aquí me salió 128. Aquí 136. ¿Hay una diferencia? Sí. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Hay una diferencia de 8 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿No es cierto? ¿Por qué? Esto lo tienen que multiplicar por 1000, porque está en toneladas y tiene que estar en kilogramos. Y sigma sub z deberá ser igual a 136 kilogramos por centímetro cuadrado.
¿Cuál es más exacto entre estos dos? Si me preguntan a mí, lógicamente yo voy a elegir este. Es el más exacto. ¿Listo? Este tiene un poquito más de errores porque aquí estamos considerando pocos decimales. Poquitos decimales estamos considerando. Por eso hay un poquito más de errores. ¿Listo? En cambio aquí estamos reemplazando todo el momento M2 sin comernos ningún decimal. Y esa sería la diferencia. ¿Listo? Pero, si se dan cuenta, es relativamente igual el esfuerzo que se está sometiendo en ese punto. Porque en otros puntos va a ser esfuerzos mucho más grandes. ¿Listo? Eso tienen que considerar. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, tal vez? Buenas noches, House, y disculpe una pregunta acerca de cómo podemos ver, esta es una sección asimétrica, la dotación del eje neutro, ¿cuándo se tiene que realizar? Creo que se realiza antes de la descomposición de los momentos no sé, creo que no sé. Ah, ya. ¿Me estás preguntando cómo debo hallar la posición del eje neutro? Sí, y si es que esto afectaría a lo que estamos haciendo del W1, W2 y W3. Ah, no, en este caso no nos afectaría. Lo único, a ver, vamos a ver el ejercicio, si nos pide el eje neutro. Determina el esfuerzo máximo y su posición, dice. Claro, cuando te pide la posición del esfuerzo máximo, te pide la posición del eje neutro. ¿Listo? ¿Y cómo se determina el eje neutro? Esto tienen que hacer para cada punto. Para cada punto hay que hacer esto. ¿Listo? ¿Y cómo se determina la posición del eje neutro? Es sencillo. 7 creo que es, ¿no? Determinamos la posición del eje neutro. Listo. Los resultados no te van a afectar. Esto no te van a afectar. Los resultados van a ser los mismos. Lo único que te pide el ejercicio es que determines dónde se está dando el esfuerzo máximo, que puede ser este como puede ser que no. El esfuerzo máximo es el esfuerzo más grande. ¿Cómo hallas el eje neutro? Sencillo. Ese es el ángulo beta y tiene que ser igual a la tangente a la menos 1. ¿De qué? De W1 sobre W2. Y eso es todo. No es más. Solamente eso. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer. Y de ahí, beta será igual, no sé, a ver, veamos. Shift tan de W1 sobre W2. W1, 3839.76 sobre W2 menos 1890.63. 63.78 negativo. 78. Listo. Ese es el eje neutro. Ahí se está dando entonces el esfuerzo máximo. Así se determina el eje neutro. No es nada más. ¿Y dónde está ese eje? Aquí está. Este es tu eje X, te dice menos 63, debe ser más o menos ahí. Listo. Y este es mi eje neutro, donde se está dando mi esfuerzo máximo. ¿Listo? Y ahí le pones, no sé, tu eje neutro. Eje neutro. ¿Listo? Eso es todo, muchachos. Eso nomás es lo que hay que hacer, no es más. ¿Listo? Así se determina la posición del eje neutro. No te afecta, no necesitas hacer ningún tipo de rotación. El eje neutro no afecta. El eje neutro es la posición donde va a estar mi esfuerzo máximo. Por eso se determina el eje neutro. ¿Listo? Así sería, muchachos. Efectivamente, si se dan cuenta... Sí, entonces, Dime. Cuando el ángulo es negativo, ¿sería sentido a las manecillas del reloj es negativo? Ay, espera. Espérame. Hay un errorcito, ¿no es cierto? Tu ángulo, ¿cuándo es positivo? Cuando
tengo el eje Y, tengo el eje X. ¿Listo? ¿Cuándo el ángulo es positivo? Cuando estamos yendo del eje X al eje Y. ¿No es cierto? Entonces, yo he ido de aquí a aquí. Ese ángulo era positivo. ¿Por qué? Porque mi eje Y está hacia abajo. Tengo que ir en sentido contrario. Depende de mis posiciones de los ejes. ¿Listo? Voy en sentido contrario y mi eje neutro en este caso tendría que estar aquí. Es garrafal. ¿No es cierto? Gracias más bien por hacerme dar cuenta. El sentido positivo o negativo de tu eje neutro no depende de si es en sentido horario o antihorario. Depende de esta georreferenciación. Si voy de X a Y, eso es un ángulo positivo. Pero si voy de X al opuesto de Y, eso es un ángulo negativo. ¿Me dejo entender? Sí, sí, todo claro. Perfecto. ¿Alguien más? Tal vez algo más. Ahora sí estamos bien. Ese sería el eje neutro. Error mío. He asumido que Y estaba aquí cuando estaba hacia abajo. Y justo hace rato me dijeron eso, ¿no? Bueno, son las 9:30. Creo que es buena hora para retirarnos. Nos quedaremos aquí. Como ven, esto es metódico. Todo el tiempo tienen que hacer lo mismo. Desarrollen rapidez en hallar la inercia en X, inercia en Y, inercia en XY, y desarrollen, hasta se pueden hacer un programa de esto y lo pueden hacer absolutamente todo. ¿Listo? Hacerse un programita en Excel. En Excel se puede programar esto y ya está. Les va a botar todos los resultados así, directo de uno. En ese sentido, entonces, chicos, hasta aquí la clase de hoy.